ellos, voy a leer la cita, ellos eran una secta, término nazareno, porque Nazareno primero seguidores de Yeshua. De hecho, cuando Pablo lo llevan a su caso en la corte, lo acusan de ser líder de la secta de los nazarenos, no lo acusan de ser líder de una religión nueva, ni ser líder del cristianismo, sino que eran de la secta de los nazarenos. Sectas, en aquel tiempo se utilizaba esa palabra para lo que nosotros llamamos hoy denominaciones. Exacto. Eso es bien importante decirlo. Son denominaciones dentro del judaísmo. De hecho, cuando usted lee Josefo, él va a hablar de las sectas del judaísmo, y es que la palabra que se utilizaba en aquel momento, que se traduce como secta, no tiene el concepto de herejía ni de doctrina falsa, sino de denominaciones dentro de una misma religión, ¿ok? Ok, volvemos a la cita, perdónenme, pero tenía que aclarar eso. El término nazareno viene de la palabra hebrea netzer, tomada de Isaías 11:1, que significa rama o vástago. Los nazarenos eran los seguidores de aquel quienes ellos creían ser la rama, un título poético para el Mesías. Estos seguidores de Rabí Josué, Yeshua, creían que el Mesías había venido en la persona de Yeshua y que su crucifixión y resurrección eran señales de que regresaría a la tierra para establecer el reino de Dios. Muchas de sus creencias eran cónsonas con aquellas de los fariseos más progresivos, y algunas de sus creencias eran similares a las de los esenios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dice él, de hecho, que sus creencias son cónsonas con los fariseos progresistas y con los esenios. Hablamos en la charla anterior sobre Juan el Bautista, el esenio. Y, ¿verdad? Utilizo esta para aclarar y para balancear. Hay mucha evidencia para asumir o para creer o para llegar a la conclusión de que Juan el Bautista esenio, pero no quiero darlo con la impresión de que los seguidores de Yeshua eran esenios completamente, sino que habían unas cosas en las que estaban de acuerdo con los esenios y algunas que estaban con los fariseos progresistas. Y eso se lo estoy dejando saber desde ahora y quizás les choque. Y sí, con mucha seguridad les digo que es muy probable que Yeshua era un fariseo. Pero aguántenme ahí sus preguntas. Vamos a seguir con el hilo, porque vamos a entrar sobre eso. Ok, el mismo autor dice, para un judío, Jesús puede ser el máximo hermano, un compañero judío al nivel espiritual más elevado, quien fue martirizado como millones de otros judíos, un rebe de un grupo de Hasidim. Hasidim son piadosos, devotos, que querían ver el sueño profético de justicia y paz cumplirse en este mundo, un sanador y un obrador de milagros en el linaje de Elías y Eliseo antes que él, un místico como el Baal Shem Tov después de él, un Magid, un predicador evangelista en la tradición de los fariseos. Él era un buen hijo, un buen judío, y lo que en él llamamos, y lo que en el judaísmo llamamos un mensch, alguien que vivió su potencial humano al máximo. Mira, Miguel, dame un segundo, si quieres, en lo que saco la perra, porque rapidito. ¿Quieres ver? Dale, métele. Eso es bien importante, ¿verdad? Que lo que está mencionando Carlos, porque de ahí nosotros podemos, ¿verdad? Todo se puede debatir porque en el campo de la religión no hay nada, ¿verdad? Concreto, absoluto, por más que uno diga que sí, que hay una verdad absoluta ahí, que uno diga, esto es así, porque hay cosas, ¿verdad? Que son refutables, pero eso que está diciendo Carlos es bien importante para poder nosotros, ¿verdad? Ir navegando en ese mar de la contextualización histórica de lo que estaba sucediendo. Es muy cierto, ¿verdad? Que, ¿verdad? El pueblo de Israel en ese momento, como mucha gente dice Palestina, no sé cuál sería el término correcto, para mí Palestina, ¿verdad? Sería ahora posteriormente un espacio distinto a lo que era, comprendía totalmente
el pueblo de Israel, que también tenía otra reconfiguración, era una provincia romana muy distinta a la de anterior al segundo templo, ¿verdad? Para nosotros poder entender a Jesús en su concepto, ¿verdad? En su contexto. Déjame darle un ratito a Carlito, que él es el erudito aquí en ese tema. Yo puedo dar, ¿verdad?, 2 o 3 datos. Ok, discúlpenme, es que... No te preocupes, zumba ahí. Pues mira, voy a tratar de dar una cita más y ya, porque hay varias citas, pero no quiero... no quiero extenderme más en esto de las citas, porque realmente... hay una que me interesa. Mira si Jesús, ¿verdad?, seguía su tradición que él celebra, ¿verdad?, en la última cena, lo que se celebra en la última cena. Esa. Por eso. De hecho, que este año coincidió con la fecha de la Semana Santa. Ok, vamos a... que para mí es bien importante, y esa fecha nunca se me olvida, porque estaba escribiendo ahorita que mi abuela falleció, y para mí mi abuela es la duraca, todavía, donde quiera que esté. De hecho, cuando Yeshua le dice a sus discípulos, que todos eran judíos, hagan esto en memoria de mí, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Él se está refiriendo a la Pascua. Exacto. ¿Entiendes? Y la Pascua pero se no hace... pero no como algo nuevo, no como algo cristiano, sino como algo que ya estaba establecido. La misma Pascua que ellos la estaban haciendo ahora en memoria de Yeshua. ¿Por qué? Porque él iba a entregar su vida como sacrificio, más o menos en esa misma, no más o menos en esa misma fecha. O sea que es una práctica que se celebra cada año, no es algo que se hace cada domingo, hacer esto en memoria de mí, ¿me entiendes? Exacto. Es anual. Es anual, exacto. Y de hecho, yo que siempre estoy buscándole el vegetarianismo a Jesús, que no es real, se supone que se practique, se coma cordero, ¿verdad? Si no más no me equivoco. Sí, pero obligado. El cordero de Pascua no se come ya, porque ese cordero se sacrificaba en el templo, y como no hay templo, desde la destrucción del templo no se come la Pascua. Se hace una ceremonia recordando la Pascua, pero no se come. La Pascua realmente, pues eso está cool. Realmente sería con el cordero. Ok, verá, voy a leer una cita rápido ya. No voy a brincar esta porque es que no quiero. Joseph Klausner, autor y catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo: Jesús era judío y lo fue hasta su último aliento. Su única idea era implantar dentro de esta nación la idea de la venida del Mesías, y por medio del arrepentimiento y las buenas obras, acelerar el final. En todo esto, Jesús es el más judío de todos los judíos, más judío que Hillel desde el punto de vista de la humanidad en general. Él es sin duda una luz para los gentiles. Sí, pues hay muchas citas, ¿no?, de diferentes rabinos. ¿Ese autor es hebreo, judío? Sí, judío. Estamos en eruditos judíos. Mira, hay muchas más que tengo aquí, pero no pienso que me voy a extender. Me voy a extender. Vamos. Y ya van a ser, mira, son las 6:19. Tú querías 1 hora, nos fuimos 1 hora y casi media ya mismo. Ok, vamos a la judeidad de Jesús. Vamos a considerar algunos de los datos que hacen de manifiesto que Jesús era judío. Fue circuncidado el 8º día, como todo judío. Eso está en Lucas 2:21. Si lo quieren apuntar, lo buscan. Lucas 2:21. Cuando alcanzó la edad de Bar Mitzvah quiere decir literalmente hijo del mandamiento, pero lo que quiere decir el concepto es que llega a la edad de ser
responsable de tu misma acciones. O sea, eres responsable de cumplir con los mandamientos. Antes de esa edad, se te perdonaba que flaqueara porque eres un niño. De cierta edad en adelante, se te considera un adulto. Eres responsable de cumplir con todos los mandamientos. Y se hace una ceremonia, es como un rito de paso, un rito de... Sí, de pubertad, de salir de la pubertad, de salir de la adolescencia. Exacto. Convertirte en hombre. Pues a Yeshua en el Bar Mitzvah lo llevan al templo según la costumbre de la fiesta cuando hay templo, cuando había templo. Eso está en Lucas 2:42. Cuando comenzó su ministerio público a la edad de los 30 años, la gente lo llamaba rabí. Pueden buscar diferentes textos, pero uno de ellos, Juan 3:2. Junto al pozo de Jacob en Sicar, una mujer lo reconoció como judío, probablemente por su apariencia física y su manera de vestir. Eso lo pueden buscar en Juan 4:9. Y Yeshua usaba en su ropa los flecos que ordena la Torá en números 15:38 al 41. ¿Qué son los flecos? De hecho, las bolas, en la traducción dice que son unas bolas. Exacto, tú tienes un manto etíope que es, porque los etíopes, ¿verdad? Son semitas y muchos de ellos son descendientes de hebreos que se fueron allá y se mezclaron, ¿verdad? Es un manto como el que tú tienes ahora mismo cubierto y en las esquinas de ese manto se le ponían... Tiene los hilitos, pero está más largo. Exacto, en la esquina de los mantos se le ponían unos hilitos más largos. Unos flecos. ¿Qué representan esos tzitzit? Representan la Torá. De hecho, se hacen con unos ciertos nudos, unas numeraciones para que tú te acuerdes de la Torá. Con eso tú estás cumpliendo un mandamiento. Si Jesús fuera un judío laico, pues no tendría que estar encima todo el tiempo con algo que es evidentemente el cumplimiento de un mandamiento. O sea, no era algo común, era algo que los religiosos usaban, ¿no? Ahí podemos ver también... Que si Jesús hubiese sido laico, no hubiese andado con eso. No tenía por qué tenerlo. No tenía por qué tenerlo. Eso lo pueden encontrar en Mateo 9:20, 14:36 también. Si van a números 15:38, van a ver cómo los mandamientos, los flecos son un recordatorio de los mandamientos de Dios. No, exacto, los sí, de Licha, saludos. Así que búsquenlo ustedes, les estoy dando las citas, ¿verdad? No quiero ponerme a buscar porque entonces se nos acaba el tiempo. Y Yeshua mismo dijo que su ministerio estaba dirigido a los judíos. Eso está en Mateo 10:6. Y con un par de excepciones, sus milagros y sus discursos se dirigieron siempre a sus paisanos judíos. En todas las ciudades judías donde iba, hacía el bien, curaba a los enfermos y enseñaba el mensaje del reino. Es maravilla, pues, inclusive las personas que no estaban de acuerdo con él, estoy brincando aquí entre las citas para no alargarme. Inclusive ellos decían, ningún hombre habló jamás como este hombre. Eso está en Juan 7:46. O sea que ven otra más y última. Yeshua asistía todos los sábados a la sinagoga y hasta le daban parte en la lectura de la Torá. Eso lo pueden encontrar en Lucas 4:16. De hecho, estamos ahorita, ¿verdad?, estudiando un texto que está en Lucas. Ahorita con Miguel, antes de que empezáramos, y es en Lucas 4:16, lo tengo en inglés, aquí dice, y él vino a Nazaret, donde se crió. Estoy parafraseando, me disculpan que no sea una traducción. ¿Quieres que lo lea yo? Yo lo tengo aquí en español. ¿Lo tiene en español? Pues léelo. Sí. Fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró a la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo Está bien. ¿Qué dice ahí? Que entró a la sinagoga como conforme a su costumbre. Porque si fuera un judío laico, ¿qué hacía él? ¿Por qué te iba a tener la costumbre de ir a la sinagoga a leer los profetas? ¿Me entiendes? Eso no tiene ningún sentido, ni tiene fundamento en el Nuevo Testamento. En ningún lado. Ok. Entonces,
vamos a hablar un poco de sus enseñanzas y quiero traer una que es bien importante. Porque estamos hablando del contexto de Yeshua y ustedes tienen que entender, porque muchas veces gente dice, no, pero ¿y por qué él peleaba y decía hipócrita, fariseo? En el judaísmo del primer siglo habían diferentes denominaciones de judaísmo e inclusive dentro del fariseísmo habían dos escuelas. Es bien importante para entender el contexto. Si usted no entiende el contexto de lo que sucedía, no va a entender las peleas que Yeshua tenía. De hecho, hay un proverbio hebreo que dice, judío, dos judíos, tres opiniones. ¿Por qué? Porque los judíos siempre están peleando entre sí. Búscalo donde sea. Siempre están discutiendo. Y de hecho, hay un concepto en el judaísmo que se llama Mahloket Leshem Shamayim, que son disputas o discusiones en nombre del cielo, en nombre de Dios, en nombre en aras del cielo. O sea, son disputas, estamos discutiendo porque eso es una de las revoluciones que trajo el fariseísmo. Déjenme decirle, el fariseísmo fueron los que se inventaron la sinagoga, que como vemos, Yeshua acostumbraba a ir a la sinagoga, como era su costumbre, lo dice así mismo el texto. Eso nos da un hint de la línea en la que él fue criado, ¿verdad? O la línea que seguía. Antes el judaísmo dependía de los sacerdotes en el templo. ¿Qué sucede? En Israel suceden ciertas cosas y hubo unos problemas con los sacerdotes de la línea de saduceos, que eran corruptos, y se alineaban con los romanos. Tenían unas ideas y unas creencias que no eran la que creían la mayoría de las personas, ¿no? Esta creencia de la resurrección de los muertos, de los ángeles, todas esas cosas son ideas e interpretaciones fariseas. Los saduceos no creían en eso. Los esenios también creían en eso, pero era mayormente fariseo. En el primer siglo estaban esas dos escuelas de los fariseos, la escuela de Shammai, que eran literalistas y bien extremistas, como decir rajatabla, bien rajatabla. Como decir los ultraortodoxos. Son como un ortodoxo. Y están la escuela de Hillel, que eran ortodoxos, pero eran ortodoxos modernos, eran bien sensibles con los demás. Y yo voy a esto es bien importante, es central. Si usted no entiende esto, usted no va a entender las discusiones que se dan. Porque cuando él dice hipócritas fariseos, él no está criticando por ser fariseo, lo está criticando por ser hipócritas. ¿Ok? Énfasis en hipócritas. Es como si un pastor cristiano hoy grita hipócritas cristianos. Y 2000 años después dicen que el hombre no... Es como si Miguel fuera cristiano y dijera hipócritas cristianos y hace sermones en contra de la hipocresía dentro del cristianismo y 2000 años después se inventa una religión que se llama el miguelismo. Y dicen, Miguel no era cristiano porque, mira, él decía hipócrita cristiano. Cuando Miguel era un cristiano que quería que los cristianos dejaran la hipocresía, que purificaran su fe, que la llevaban de manera recta. Que de hecho, Carlos, toda la profecía, todo Isaías, Ezequiel y otros profetas, el mismo Dios está haciéndole un judgment bien caliente al pueblo de Israel. Él está diciendo que les van a tumbar la cabeza, que hasta las mujeres se las van a matar y les van a arrastrar a los niños contra el piso porque ustedes se han apartado de mi forma. Ha sido una constante desde la Tanakh, desde los profetas hasta ese momento. Eso es así. De hecho, Yeshua, hay una aparición mística, ¿verdad? En donde se le aparece Moisés y Elías a Yeshua. Y eso es un mensaje de que hay una continuidad en la línea profética, ¿no? Desde Moisés hasta el profeta Elías. O sea que hay eso en hebreo se llama nebuá, la capacidad de ser profeta. Y lo vemos que también Yeshua cumple con esa función de ser profeta
llamar a las personas al arrepentimiento y a que sigan los caminos que Dios ordena, ¿no? Entonces, tenemos estas dos escuelas. Las dos son fariseas. Unas son súper estrictas y otras son más benevolentes. Y una se basa en la letra de la ley y otra se basa en el espíritu de la ley. Y eso es importante. Son conceptos y son ideas hebreas que también en las fuentes hebreas hablan sobre eso. Y lo habla en el Nuevo Testamento. O sea que Jesús no se está poniendo al judaísmo. Jesús quiere que el judaísmo y que los judíos sean rectos y que dejen la hipocresía y que practiquen su fe de verdad. Ok, les voy a traer esta cita. Déjame buscarla aquí un segundo. Se supone que la tenga aquí a la mano. Esto es una anécdota famosa del Talmud. Se encuentran en el Talmud, en el Tratado de Shabbat 31a. Un gentil se le acerca a dos maestros, a Hillel y a Shammai, a los dos rabinos de las dos escuelas de pensamiento del fariseísmo. Y le solicita, va primero donde Shammai, le solicita convertirse al judaísmo siempre y cuando se le pudiese explicar los principios fundamentales mientras él se mantenía parado sobre un solo pie. ¿Sabe? Esta persona no judía le dice, yo me convierto si tú me enseñas la balanceo en un solo pie. ¿Y qué hizo Shammai? Shammai lo rechazó violentamente y lo empujó con una vara de medir que tenía. El mismo personaje va para donde Hillel y le dijo, yo me convierto al judaísmo si tú me enseñas la Torá, el judaísmo, mientras yo me balanceo en un solo pie. Y escuchen bien la respuesta de Hillel, que es bien importante. Hillel le dijo, Hillel vino antes de Yeshua, ¿ok? Hillel le dijo, no hagas a tu prójimo lo que no deseas que te hagan a ti. Eso es Eso es toda la Torá y los profetas. Lo demás es comentario, ve y estudialo. Y dice la tradición que él lo convirtió en el momento. O sea, que él resumió la Torá en un verso. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y es bien importante ese pasaje, ¿verdad? Porque cuando le preguntan a Yeshua, o sea, la famosa regla de oro. La famosa regla de oro. Ya Hillel la había dicho. Ahora Hillel la dijo, el rabino Hillel, el sabio, el anciano le llaman, uno de los personajes más importantes de la tradición hebrea y del Talmud. Era conocido como una persona compasiva. Él enseñaba la Torá con amor a todo el mundo, a todos. ¿Ok? Hillel era intransigente y no transaba mucho con las personas cuando venían así. Pero como ustedes ven en esa frase, en ese texto, Hillel redujo la Torá en un verso. No le hagas a los demás lo que... Ahora, lo bonito de Yeshua es que lo pone en positivo. Hillel dice no hagas, y Yeshua te dice que hagas el bien a tu prójimo, ¿me entiendes? Básicamente es la misma regla de oro, pero Yeshua lo pone en positivo, en hacer el bien, en hacer, ¿verdad? Entonces vemos, obviamente, cuando Yeshua dice, lo podemos buscar, la regla de oro. La regla de oro, vamos a ver si la conseguimos. ¿Cómo? ¿Qué estás buscando? No te escucha bien, no te escuché. Ok, voy a buscar la regla de oro para ver exactamente. Ahora te escuchas bien. ¿Cómo Yeshua lo pone, verdad? Porque es importante cuando Yeshua da ese verso de la regla de oro, si alguien la tiene por ahí en algún momento, los judíos que lo estaban escuchando. ¿Qué tú quieres buscar? ¿La regla de oro? Sí, los judíos que lo estaban escuchando entendieron la línea por la donde él venía. Él, ¿sabe? Cuando un judío en el primer siglo escucha eso, dice, ah, él viene por la misma línea que viene el rabino Shammai. ¿Sabe? Es esa línea de judaísmo farisaico benevolente.
Y de hecho, les voy a traer otra cita de Hillel para que ustedes vean cómo esa escuela del fariseísmo es semejante a las enseñanzas de Yeshua. Mira, estoy leyendo del Pirkei Avot, también es una recopilaciones de dichos que aparecen en el Talmud. Dice, Hillel solía decir, procura ser como los discípulos de Aarón, ama la paz y búscala, ama a los hombres y acércalos al estudio de la Torá. Sabe que el judaísmo, había una escuela judía farisea que enseñaba que el amor era lo más importante de la Torá y que todos los mandamientos había que cumplirlos con la base del amor. Mira, Hillel decía, el que busca honores pierde su fama. El que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber. El que no estudia merece la muerte. Y el que abusa de su poder lo pierde. Y muchas frases y muchos dichos y la línea de pensamiento de Hillel, muchos de los rabinos que lo estudian, inclusive cristianos hebraístas que estudian las enseñanzas de Jesús en su contexto, llegan a la conclusión que Jesús era un rabino de la misma línea que Hillel. Era un rabino que ponía la compasión, el amor, por sobre por otras sobre por sobre los legalismos de la Torá. Y eso es una de las cosas que aparece, por ejemplo, la gente a veces no entiende lo del buen samaritano. Por ejemplo, el buen samaritano Tengo lo de la regla del oro, ¿quieres que la lea o no? Sí, léela. Mateo 7:12 y Lucas 6:31, ¿verdad? Léela. Voy a leer Mateo 7:12. Así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también hacedle vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, en Lucas 6:31, y conforme deseáis que os hagan los hombres, hacedle igualmente. Es casi lo mismo. Pero ves que él dice, esta es la ley y los profetas, básicamente lo mismo que dijo el rabino Hillel. Es lo mismo. Antes de él, está resumiendo la Torá en un concepto central. ¿Cuál es el concepto central? El amor. Por eso cuando le preguntan a él cuál es de hecho, otra de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy, vamos. A Yeshua le preguntan cuál es el mandamiento más importante, ¿verdad? En Marcos. Marco igual. Estamos Marcos 12:29. Aquí, 12:29. Respondió Jesús, el primero es, oye Israel. No te escuché. Ve al verso anterior. Empieza con el verso anterior. 28. Y uno de los escribas que lo oyó discutir, en paréntesis, viendo que le respondió bien, cierra el paréntesis, se acercó y le preguntó, una pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y en el 29 dice, respondió Jesús, el primero es, oye Israel. Esto es bien importante porque aquí te da un hint y te derrumba toda la cuestión antisemita, ¿verdad? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, y a mí me da el bofetón de la Trinidad. Nuestro Dios, un solo Señor es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí habla de 3 cosas. Y con todas tus fuerzas, 4 cosas. Con toda tu fuerza. ¿Sigo leyendo o estamos ahí con eso? Lee el otro. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto, no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo, maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza. Y amar al prójimo
como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevió a preguntarle. Ok, vamos a hacer una pausa porque eso es bien importante. Ese es el mensaje central del judaísmo. Le preguntaron a Yeshua, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? El primero le dice, la declaración de fe. Todo judío observante, todo judío religioso, repite ese verso 2 veces al día porque es un mandamiento de la Torá. Está en Deuteronomio 6, 4 en adelante. ¿Ok? Eso es lo que está escrito en los tefilín, en las oraciones, y se escribe en la mesuzá, porque el mandamiento dice, lo pondrás en las puertas, etcétera, etcétera. ¿Qué es? A la filasteria, para los que no saben lo que es un tefilín. Las filasterias, que son las cajitas que se ponen aquí. La filasteria. Es la declaración del monoteísmo, ¿verdad? Del judaísmo. Escucha Israel, Señor tuyo, Señor uno. Eso se repite 2 veces al día por cada judío religioso. ¿Sabe? El tipo se fue al centro del meollo. Pero es bien importante los siguientes pasajes, porque él dice, el amor a Dios, ¿ok? Que es el verso que le sigue después. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y es importante ese verso, con toda su fuerza, porque con eso es que voy a terminar esta charla. Vamos a ir al final a revisar de nuevo ese verso que Yeshua dice que es más importante. ¿Ok? Y después dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Son dos. Él está diciendo, la enseñanza central de la Torá y del judaísmo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por encima, porque él luego dice, ¿verdad? Más adelante, por encima de los holocaustos y de las leyes rituales. Por encima de las leyes rituales, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Y esas dos divisiones son bien importantes porque los mandamientos de la Torá se dividen en dos. Mandamientos, en hebreo se llama Ben Adam le Makom, entre Dios, entre el hombre y Dios. Macome quiere decir, es un eufemismo, ¿verdad? Para referirse a Dios. Entre el hombre y Dios, y Ben Adam le Haveró, entre el hombre y su compañero. Tú puedes organizar todas las leyes de la Torá en esas dos divisiones. ¿Ok? Y Yeshua nos está diciendo, la Torá se debe practicar bajo el principio del amor. Eso es una de las revoluciones de Yeshua, si queremos poner su enseñanza, ese carácter revolucionario, ¿verdad? Que lo distinguió. Él redujo todo al amor. Y cuando él habla, por ejemplo, que quería decirle sobre el buen samaritano, la gente piensa que el buen samaritano es cualquier persona que va por ahí y te hace un favor, es un buen samaritano. No, los samaritanos eran un pueblo, son un pueblo todavía, específico, con costumbres específicas. Son un pueblo israelita que se dividieron del pueblo judío y siguen unas costumbres diferentes. Y los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí porque los judíos los acusan a ellos de pervertir la Torá, de cambiarla, de querer hacer su kiosco aparte. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Yeshua, siendo judío, les dice a sus discípulos, es mejor una persona que no tenga la teoría correcta, pero que haga el bien, a una persona, ¿verdad? El sacerdote que pasaron por que al se lado arranque que se ponga, que haga un ayuno terrible, que tenga los tisis, que vale. ¿De qué vale si a la hora de la verdad no va a estar ahí para ayudar a su prójimo? Porque la Torá se basa en amor, se supone. Esa es la filosofía de Yeshua. Entonces, ahora, ¿por qué el levita y el Cohen no quisieron tocarlo? Porque si lo tocaban, como estaba sangrando, se convertían impuros. O sea, ellos, levita y el sacerdote, estaban poniendo los rituales por encima de la vida humana. Y esa es la enseñanza de Yeshua en esa parábola. Una,
los rituales no están por encima de los mandamientos interpersonales o los mandamientos que tengan que ver con el bienestar de las personas, ¿verdad? O sea, es mejor que estés ritualmente impuro, pero que salves la vida de alguien, a que estés ritualmente puro para qué, si pudiste hacer el bien y no lo hiciste, ¿verdad? Esa es la enseñanza. Y la otra enseñanza ahí importante es que es mejor las personas que hacen el bien, aunque no estén de acuerdo con tu ideología, a las personas que están en la línea de tu ideología, pero no la llevan a la práctica. Por eso yo, ¿verdad? Esto voy a hacer un paréntesis. Yo prefiero un buen ateo a un mal creyente. Yo estoy contigo. 100%. Cierro el paréntesis. No nos vamos a meter en ese debate, pero por ahí va la línea. No, Yeshua reduce la Torá, no es que la reduce en el sentido de que todo lo demás queda ignorado. No, es que de estos principios fundamentales tiene que salir todo lo demás. Y es el amor como centro de todo, ¿no? Ok. Estamos entendiendo más o menos el contexto. Habían diferentes escuelas en el primer siglo. Estaban dos escuelas del fariseísmo, una que practicaba el amor, como la enseñó Yeshua más o menos, que es la escuela de Hillel, y una que eran más rajatablas, estrictos. De hecho, me voy a salir un poco de Yeshua y vamos a entrar en Pablo, porque Pablo era estudiante de Gamaliel y Gamaliel era nieto de Hillel. Hillel el anciano, Hillel el que también enseñó la regla de oro, de hecho, antes de Yeshua. Cuando Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, en mi opinión, él está hablando de la letra de la Torá y el espíritu de la Torá. Son dos formas de interpretar la Torá. Cuando él dice la letra mata, más el espíritu vivifica, está hablando de lo literal y lo espiritual. Y lo espiritual o lo literal y el sentido, tú sabes, de lo escrito. Y yo voy ahora a leerles un pasaje de la Mishnah, que es bien importante porque da ese ejemplo exactamente. Mira, estamos en la Mishnah, en el Tratado de Berajot, en el orden de Seraim, en el orden de las semillas, en el Tratado de Bendiciones. Ok, el mandamiento del Shema que Yeshua dijo, ¿verdad? Que era el más importante. El mandamiento de Yeshua dice, repetirás estas palabras al levantarte y al acostarte. ¿Ok? Eso está en Deuteronomio. Al levantarte y al acostarte. Pues fíjense esto, mira. La escuela de Shammai dice, por la tarde, todos tienen que estar reclinados durante la recitación del Shema, del escucha Israel, mientras que por la mañana tienen que estar de pie, ya que está escrito cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ellos lo veían bien literal. Para acostarte, ellos recitaban por la noche la bendición acostado. Y dice, y voy a seguir, dice, la escuela de Hillel en cambio afirma que cada cual lo puede recitar a su manera, ya que está escrito cuando viajes. Si es así, ¿por qué se dice cuando te acuestes y cuando te levantes? O sea, ¿qué significa? Cuando los hombres se acostumbran a estar acostados o en pie. O sea, Hillel lo interpreta no literal de que tienes que estar acostado, sino que nos está diciendo que a la hora de acostarte, o sea, o la noche, antes de dormir, recite. O sea, que uno lo entendía literal y cada vez que iban a recitar eso se acostaban, y otro lo entendía de manera simbólica. O sea, ese es el espíritu de la Torá versus la letra de la Torá. Voy a seguir leyendo. Rabbi Tarfón relata, me encontraba una vez de viaje y me recliné para la recitación del Oye Israel, según la enseñanza de la escuela de Shammai. ¿Sabe? Estaba en un viaje de camino a algún lado, llegó la noche y él se acostó en el piso a recitarla porque según Shammai
es al acostarse literalmente. Y me puse en peligro de vida a causa de los ladrones. Y los ladrones le dijeron, lo hubieras merecido, o sea, te hubieses merecido la muerte por haber desoído la enseñanza de la escuela de Hillel. O sea, que esos ladrones parece que eran judíos. Y le dijeron, te pusiste en peligro, lo fueron a robar y lo encontraron acostado. Y acostado, pues, se apuntan la cherry, ¿no? Porque Obligado. no está alerta. Entonces ellos le dijeron, por estar siguiendo las interpretaciones literales de pusiste tu vida en peligro. Y es una evidencia literal de cómo la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea que no se está poniendo en esos pasajes, ni en el de Pablo, ni en las enseñanzas de Yeshua, se está poniendo en duda la vigencia de la Torá ni del judaísmo, sino la forma de vivirla y de aplicarla. Sí, sí, cómo se practica, lo práctico. Y como ustedes ven, estoy leyendo la Mishnah, y en la Mishnah están hablando de ¿qué? De discusiones entre rabinos de una escuela y de otra. Si usted va a la Mishnah y al Talmud entero, usted va a ver discusiones así como Yeshua las tenía con los fariseos, porque son de esa dinámica de discusión es que llegaban a aprender Torah. Era parte de la revolución que trae el fariseísmo en el judaísmo del primer siglo, que ellos crean la sinagoga y empiezan a estudiar la Torah por ellos mismos, cuando antes dependían de los sacerdotes. O sea que en esa manera los fariseos eran como los primeros reformistas, ¿no? ¿Cómo se dice? La reforma, sí. Los primeros, sí, reformistas, sí. Los primeros protestantes, porque trajeron la idea de estudiar el texto por ellos mismos, de no depender del templo ni de los sacerdotes, sino que crean sinagogas, centros de estudio, donde ellos mismos leían e interpretaban la Torá. Que claro, pues entonces habían diferentes escuelas de pensamiento y Yeshua, cuando uno lo estudia y estudia las escuelas, uno se puede dar cuenta de por qué línea iba. Y el hecho de que le llamaban rabí, el hecho de que él tuviera espacio en la sinagoga y que fuera su costumbre, nos hace pensar que Jesús era un fariseo de la escuela de Hillel y que las peleas que él tenía con los fariseos eran peleas interiores que tenían los fariseos entre sí, de diferencias de pensamientos, ¿no? Es como decir las denominaciones hoy en el cristianismo, ¿no? Ahí están escribiendo un par de gente, don Elicha, lo de la llamada de espiritualidad en el amor, si verdad es también un autoengaño. Está todo el mundo activado. Ok. Sí, ya estoy leyendo un poco de las discusiones, pero ves, ahora mismo yo creo que hay una discusión en el chat y eso no quiere decir que... No, pero te está llevando bien, no hay una discusión, Sí, sino que está poniendo puntos que pueden ser válidos, ¿verdad? sí, pero lo que quiero decir es que a pesar de que ellos tengan dos quizás diferentes formas de verlo, se da en el contexto de personas que quizás crean más o menos la misma cuestión y eso es lo mismo que pasaba en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es que va a suceder siempre, porque esa es la condición humana de en sociedad, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos a otras personas y tenemos un pensamiento, esa ruptura o esos debates o esos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones se va a dar normalmente, porque pues, es nuestra condición, ¿verdad? Y es como, por más que tengamos un texto así, mira, esto está aquí y ya, esto es un libro, pues no, esto es un libro, pero quizás es un libro que son dos libros y está dividido, lo que pasa es que es uno, se ve uno a simple vista, pero son dos porque cuando tú ves las diferencias literarias, ¿verdad? Que esas discusiones siempre van a suceder, pero lo importante es tratar de ver lo mejor posible, tratar de, ¿verdad? De eliminar nuestras preconcepciones que tenemos, ¿verdad? Porque ya las tenemos porque nos enseñaron, qué sé yo por ejemplo, que mi tradición fue en el catolicismo y hice la catequesis y todas las vainas,
y me enseñaron unas cosas y yo me las creí porque no las investigué un poquito más adelante. Bueno, las investigué desde chamaquito porque de verdad en la catequesis ya yo estaba hablando de María y de un montón de cosas que eso siempre ha estado, estoy diciendo un embuste porque yo desde chamaquito he estado en este revolú. Ok, vamos a lo que les quiero decir es que esas discusiones se dan en ese contexto. No conocer el contexto, sacar el Nuevo Testamento de su contexto hebreo, pues tú podrías decir, no, Jesús estaba en contra del judaísmo, pero eso no es lo que dice ahí. Y eso no es lo que se entiende cuando tú entiendes el contexto. Eso es, de hecho, llegar a esa conclusión es pura ignorancia del contexto hebreo en el que se dio eso, porque los debates entre los judíos, si te metes al Talmud, que es un libro fuente del judaísmo rabínico de hoy, que viene de los fariseos, está lleno de discusiones entre rabinos y el hecho pero, de que... Pero Carlitos, y lo que nosotros siempre hablamos, por ejemplo, en Hechos y en los libros posteriores en Romanos, por ejemplo, que se está dando esta discusión entre Pedro y Pablo, entre el sábado y no el sábado, entre la circuncisión y no circuncisión, no sería, no es como con una información justa para entonces los cristianos decir, pues sí, tenemos la razón porque nosotros no tenemos que judaizarnos ni nada de eso, ni seguir los 10 mandamientos, ni un carajo, sino que tenemos que... Cristo es la única, es la única... Lo que sucede es que hubo una ruptura en un momento histórico, porque el primer movimiento, los nazarenos, los seguidores de Yeshua del primer siglo eran judíos. Después se da una ruptura, y sí, cuando tú lees el texto, sin su contexto, tú puedes llegar a conclusiones de que no son una misma cosa, pero cuando tú las lees en el contexto, sí lo son. Que Pedro discutió con Pablo es normal en el judaísmo. Normal, ¿me entiendes? No, mira, te digo que un judío, 3 opiniones y 3 estamos siendo benevolentes. Te metes a una discusión de judíos practicantes y tú vas a ver que hay diferentes líneas de pensamiento porque el judaísmo, cuando las cosas no están explícitas en la Torá, te da el beneficio, en cierta manera, ¿verdad?, de llegar a conclusiones. Por ejemplo, hay judíos que son ortodoxos súper místicos, bien espiritualistas, y hay judíos que son ortodoxos también bien racionalistas, que no le interesa nada de lo que aquel otro está y se ponen a pelear, pero sí, ¿sabes? Se ponen arduas, ¿sabes? Que es algo normal en el pueblo de Israel, no es nada, no es que se estén peleando, sino que simplemente eso es lo que, de nuevo, eso es lo que se llama Machloket Lechem Shamayim, son disputas bien intencionadas, disputas en nombre del cielo, y algunas de esas disputas terminan en una corte de justicia donde se decide, una corte de justicia. Mira, eso es algo del contexto que es importante desde el judaísmo. El judaísmo tiene cortes de justicia porque la Torá ordena al pueblo a tener cortes de justicia. ¿Ok? De hecho, cuando Yeshua dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos digan que guarden, guardarlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Él está reconociendo la autoridad del Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, que es la gran corte de Israel, hay un miembro del Sanedrín que ocupa el puesto de Moisés. Y eso... Sí, que él lo que está criticando es, mira, esta gente, sí, están ahí, pam, pero lo que de la boca para afuera... Exacto. Si fuera judío laico, no le estuviera diciendo, hagan según lo que dicen los escribas y los fariseos. Él está diciendo, hagan según lo que dicen los escribas y fariseos. Pero ¿qué pasa? Que la gente de común no necesariamente siguen las instrucciones de sus propios líderes. De hecho, como estábamos leyendo, ¿verdad? Hay un decreto de un concilio del Papa, de los papas, ¿verdad? De cismo,
que dice que ellos ya no van a seguir con prácticas antisemitas, ¿cierto? Lo leímos en varios artículos. Lo leímos, Ratzinger mismo hablando Es de un concilio, no es solamente la opinión de un católico, se dio en un concilio, o sea, que tiene un carácter legal para la iglesia. Y lo dice un papa. Exacto. Sin embargo, las personas comunes católicas, muchos de ellos siguen arrastrando ese antisemitismo. O sea, eso es como si yo te dijera ahora, mira, lo que dice el Papa, háganlo, pero no hagan como hacen los católicos, porque los católicos dicen seguir al Papa, pero a la hora de la verdad no lo hacen. ¿Me entiendes lo que te digo? Ese es el asunto aquí con Yeshua. Yeshua no está en contra de la autoridad del Sanedrín ni de la autoridad judaica de su época. Él estaba en contra de la hipocresía de algunos que decían seguir las cosas en la línea que debería hacer, pero en la práctica no hacían eso. O sea, como puedes ver, ese es uno de los pasajes que Yeshua ordena a seguir la autoridad de los rabinos de su época, igual cuando dice, ni una sola jota de la ley, ni una coma pasarán hasta que pase el cielo y la tierra. Obviamente, ¿quién dice eso? ¿Lo va a decir un judío laico? Que la Torah sigue vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Un judío laico no va a decir eso. Lo dice un judío religioso, un rabino, obviamente. Yeshua lo dijo. No, si no fuese importante, ni siquiera lo hubiese mencionado, Carlos, porque no fuese necesario. Ya, la Torah se abolió. No hay que mencionarlo. Solamente sigue estos 2 mandamientos y sigue para adelante. Y él lo dijo así explícitamente. Y en fe y en gracia tú vas a salvarte. Él lo dijo explícitamente como si supiera lo que iba a pasar un par de siglos después. Él dijo, no vine a abolir la ley y los profetas. Vine a cumplir. Y nada de lo que pase, o sea, ni la letra más pequeña de la Torá, ni la coma, va a ser abolida hasta que pase el cielo y la tierra. El cielo y la tierra no han pasado. ¿Ok? O sea que los que dicen seguir a Yeshua no pueden seguir con la narrativa de que él vino a abolir la ley cuando él explícitamente dijo que no vino a abolir la ley. Entonces algunos van a decir, no, pero es que Pablo dice eso, es que Pablo no puede decir nada que contradiga a Yeshua, porque Yeshua está por encima de Pablo. Aquí hay 2 opciones. Una, o Pablo está mal y hay que descartarlo, o están malinterpretando a Pablo y hay que revisar las enseñanzas de Pablo a luz de las enseñanzas del Mesías. Yo lo estoy revisando, pero yo todavía siempre tengo mi revolú con Pablo, mano. De nuevo, pero sí hay que revisarlo. Dentro de esos contextos hebreos del primer siglo, por ejemplo, para poder entender las cosas en su contexto, eso de las cortes es bien importante porque lo que sucede en Hechos 15 es una disputa, pero fíjate que la disputa no era con Pedro, eran unas personas que habían salido de Judea y querían obligar a convertirse al judaísmo a los gentiles. Énfasis en obligar, porque no hay ningún problema en que te conviertas si sale voluntariamente de ti. Y si conoces la responsabilidad que eso conlleva, que es bien una responsabilidad grande. Pero forzar a convertir como la única forma, Pablo estaba en contra. Y Pedro, que tuvo una visión de los animales, que eso es otro cuento, ¿verdad? Que la gente la quiere sacar de contexto. Que la visión lo que le mostraba a él era que lo que un día él pensaba que era inmundo, ahora no lo es, en referencia a los no a la comida. Pues Pedro va en defensa de Pablo ante la corte. Fíjate que la corte, ¿quién la precedía? Santiago, el hermano de Yeshua. Y es algo que quizás mis hermanos quizás no les guste que yo les diga esto, pero dentro de la, ¿cómo decir? De la, ¿verdad? Pero dentro de las estructuras del judaísmo, inclusive del judaísmo del primer siglo hasta el judaísmo de hoy, cuando un rabino va con una disputa ante una corte de justicia, ante un Bet Din, es porque reconoce la autoridad de esa corte de justicia y de los líderes que están en esa corte de justicia. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto?
que yo sé que hay amigos a mí que no están necesariamente de acuerdo conmigo, ¿De acuerdo? pero yo tengo que fundamentarlo. Pablo se sometió a la autoridad de Santiago en esa corte de justicia. ¿Sabes? No todos los maestros, ni todos los líderes, ni todos los rabinos, de hecho, tienen la misma autoridad. Depende las materias y depende las funciones que esas personas ejecuten en su, digamos, ¿verdad? Como dicen en cristianismo, en su ministerio, en su llamado. Y eso es algo importante, pero mucha gente lo pasa por desapercibido. De hecho, Santiago era un líder mayor que Pedro. Muchos dicen, no, que Pedro fue el primer papa. Pues si Pedro fue el primer papa, fue un papa judío y estaba casado. No era... Que ahí eso es otro tema. Exacto, en el servicio, Elisha. Pues mira, en verdad yo traje un montón de cosas y un montón de papeles, pero yo creo que tenemos bastante material. No sé si hay algo que se me escape que tú quieras. Podemos, no, para ir con, ya para terminar, muchachos, que llevamos 2 horas, yo puedo seguir 3, pero para que tú puedas hacer tus cosas y... Este es un tema que puede ser fácil, una clase o de un año entero. Por eso. ¿Me entiendes? Que yo te estamos Hay tratando. cosas que podemos seguir, no hay cosas que se pueden seguir abundando porque podemos hablar, ¿verdad? De las cuestiones de Hechos para adelante, ¿verdad? El libro de Hechos y de Romanos y Corintios, tú sabes, todas las epístolas, de cómo, ¿verdad? Se han utilizado todos esos libros, pues, y yo hablo, ¿verdad? De Pablo para contradecir ciertas cosas, contradecir, seguir. Mira, aquí yo tengo, es que yo imprimí varias enseñanzas de Yeshua que se comparan con enseñanzas rabínicas, ¿verdad? Para que ustedes vean que lo que enseñó Yeshua en contexto. Hoy hay cena. Pero yo creo que se me va a escapar. Déjame tirar a ver si puedo tirar alguna que esté interesante. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es de verdad, obviamente, Yeshua. El rabino Gamaliel Beribí, en el Talmud en Shabbat 151b, dice: el que es misericordioso con los demás recibirá misericordia del cielo. Son muchas enseñanzas de esta manera que son paralelas al judaísmo, ¿verdad? Porque Yeshua, que enseñaba Torah, y muchos maestros en la Torah llegan a conclusiones similares, ¿sabes? Si lo estudiamos dentro del contexto, vamos a ver que encaja súper bien. Ahora sí, yo voy a decir algo. Mi opinión, una de las funciones que Yeshua como judío, como Mesías judío, trajo para el judaísmo del primer siglo es aclarar el camino que se debía seguir. Dar un ejemplo de cómo se debía vivir la Torá. Porque en el primer siglo habían diferentes escuelas y habían disputas y estos se fueron por allá a vivir en el monte apartado porque los saduceos eran unos corruptos que estaban vendidos con Roma y los fariseos tenían una pelea entre dos escuelas y aparece Yeshua en ese contexto, ¿verdad? Y aunque se dan las cosas dentro del contexto, él hace una síntesis coherente de cómo es la forma correcta de vivir el judaísmo, ¿verdad? La Torá. Y yo creo que eso influyó, de hecho, al judaísmo. Yo que siglos posteriores el judaísmo decidiera, en el Talmud dice que fue por una revelación divina, pero pudo haber sido este personaje que se declaró el Mesías, pero ellos no lo van a reconocer porque no le quieren dar reconocimiento, ¿verdad? Pero yo creo que el personaje histórico de Yeshua influyó a que el judaísmo se decidiera la halajá
o sea, la aplicación práctica de la ley según la escuela de Hillel. ¿Ok? Según la escuela de Hillel, el rabino que era piadoso y amoroso. Y yo creo que es una de las influencias que Jesús trajo al judaísmo como se conoce hoy. Por ejemplo, muchos dicen, no, Jesús sanó en sábado y por eso violó el sábado. No, eso en ningún lado dice que sanar en el sábado está prohibido. Habían unas escuelas como la escuela de Shammai y como los esenios de Qumran, que eran estrictos literalistas Literalista, y ese es no el hacían. problema. De hecho, los esenios no iban ni al baño el sábado. No, hacían el Ellos, boquetito, se ponían la de eso, sentados. no. Hacían el boquete antes. Ellos aguantaban, ellos no iban para el baño el sábado, ellos se Pues, aguantaban. yo leí que ellos hacían un boquete cuando iban a hacer su, pero que lo hacían antes, justito antes, Sí. un boquetito, se sentaban, por si acaso tenían Eso que era, zumbar. eso era la costumbre de ellos, pero como hacer boquete era No trabajo, podía tampoco, era un trabajo. los sábados no iban al baño y son extremos, ¿me entiendes? De hecho, en el día de hoy, el judaísmo farisaico, el judaísmo rabínico de hoy, que desciende de los fariseos de la escuela de Hillel, tienen un concepto que se llama pikuach nefesh, que significa la mayor importancia de la vida humana. O sea que el sábado, cualquier mandamiento es necesario a salvar la vida de un ser humano. Que en eso está en línea con las enseñanzas de Yeshua. Y así hay muchas otras cosas que dentro del contexto hebreo, muchas de las discusiones que tiene Yeshua con los fariseos se pueden dentro del mismo contexto del judaísmo. O sea, el judaísmo no era un solo judaísmo en el primer siglo, era un judaísmo pluralista y Yeshua encaja perfectamente dentro del judaísmo del primer siglo. Y cuando me refiero a literalismo, era que eran eh, hiper literalistas, no sé cómo explicarlo mejor, que se iban al pie de la letra de los pasajes, aunque los pasajes estén hablados en, ¿sabes? Tú puedes entender de manera literal un pasaje y el pasaje está escrito en lenguaje figurado. Pues tú le entiendes que ese pasaje está en lenguaje figurado. Es un ejemplo como cuando Yahoshua habla de sacarse el ojo o de cortarse el brazo. Si Exacto. Creo que hubo un Orígenes lo siguió, Exacto, Orígenes lo hizo. que lo cogió literal. Ese es el literalismo del que está hablando. Ahora, cuando tú vas al texto y lo entiendes de manera literal, tú sabes que en su manera literal es un lenguaje simbólico. ¿Sabes? No puedes llevarlo al extremo del literalismo. O sea que hay Una metáfora de que, mira, no, tápate los ojos, ponte para lo tuyo. Hay una diferencia entre el sentido literal de la palabra y el literalismo, que es llevarlo a un extremo, ¿no? Para hacer esa distinción que Elisha me dice que es bueno corregirla. Bueno, hermano, yo creo que estamos llegando al final. Varios libros que yo recomiendo. Está Jesus the Pharisee, por un rabino que se llama Harvey Falk, es un rabino ortodoxo que obviamente tuvo que dejar al lado sus prejuicios, los prejuicios que le enseña la religión judía del día de hoy sobre Jesús para poder entenderlo en su contexto. Y para mí está una obra bien importante. Hay otro libro también que se llama El judaísmo de Jesús, de Mario Sabán. Esto es un libro bastante extenso y bastante bueno, que pueden leer sobre el tema. Quiero, de hecho, terminar con un pasaje de este libro, y si hay un tiempito en lo que llega mi esposa con los nenes que están en las clases de judo, pues podemos, si alguien tiene preguntas, aclarar algunas preguntas. Y de hecho, Corillo, si quieren ver, ¿verdad? Si no tienen el acceso al libro, en YouTube hay muchas charlas de Mario Sabán, ¿verdad? En ciertas universidades, en ciertas iglesias, y él habla sobre el tema bastante, ¿verdad? Sobre el judaísmo de Jesús.
que si tienen alguna duda y no pueden pues, conseguir el libro por alguna otra cosa, porque está difícil conseguirlo, número uno, y no es un libro tampoco económico, ¿verdad? No, pero el que le interesa el tema es un libro que vale la pena. Mira, Claro, claro que sí. Yeshua dijo, ¿verdad?, que en los mandamientos centrales de la Torah, uno de ellos es: escucha Israel, ¿verdad? Adonai tu Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo quería terminar con ese pasaje porque hubo una discusión en el primer siglo que se redacta en el Talmud a qué se refiere con todas tus fuerzas. Y muchos rabinos entendían que se debía entregar toda nuestra vida y toda nuestra fortuna personal. Voy a brincar, ¿verdad? Hay un rabino medio polémico, pero importante en el Talmud, que se llama Rabí Akiva. Le preguntaron, mientras lo crucificaban, ¿ves? Era costumbre crucificar a rabinos en aquella época, que por qué él sonreía mientras los romanos lo estaban crucificando, y él contestó: porque ahora cumplo completamente con el mandamiento del Shema Israel, del Oye Israel. Al entregar mi vida puedo decir, sin lugar a equivocarme, que amo a Dios con todas mis fuerzas. Eso mismo fue lo que hizo Yeshua. Murió como un judío, demostrando en la cruz, como Rabino Akiva, su amor por Dios, a Dios con toda su fuerza y su ánimo, ¿verdad? Cumpliendo con lo que fue llamado, ¿verdad?, a enviar. Ya yo quiero terminar con eso. Hay mucho más que podíamos decir. De hecho, yo tengo un montón de copias aquí que saqué y me preparé, pero conversación, ¿verdad? El tiempo se va volando. Sí, ¿no? Y tratando de traer una introducción, pues se coge ese tiempo de la introducción. Exacto. Yo puedo decir, ¿verdad?, que en síntesis, Jesús era un rabino que importante. Él trajo una revolución. La revolución es que su sinagoga, él no formó una sinagoga, su sinagoga era ambulante. Él estaba con los más necesitados de su pueblo, llevando, ¿verdad?, su mensaje de redención, de amor, de esperanza a los más necesitados, a los que muchas veces eran los desechados por los líderes religiosos de su época. Y cuando digo que su judaísmo era ambulante, es porque para el judaísmo, para tú poder hacer una oración comunal, que eso es lo que vendría siendo, ¿verdad?, una sinagoga, tiene que haber un mínimo de 10 personas, de 10 hombres. Y él andaba con 12 discípulos. O sea, donde quiera que él estaba, él podía hacer una oración comunal, y su servicio comunal no dependía necesariamente de que tengan una pared, 4 paredes y un lugar dedicado al estudio. Lo que depende es de que haya un quórum. Y eso es súper revolucionario y es algo que la iglesia le tiene miedo, ese mismo mensaje. Y porque ¿verdad? No le conviene, eso es otro tema, pero le tiene miedo porque tiene que haber un templo, tiene que haber una estructura, ¿verdad?, física, tiene que haber una iglesia obligatoria como para que se dé un servicio. Que yo no digo que sea malo necesariamente. No, yo tampoco. No depende de eso. Y de hecho, él lo que hacía era llevarlo a donde la gente más necesitada, ¿tú me entiendes? Que eso es otra línea que podemos hablar de cómo él llevó a la acción social su mensaje, ¿no? Sí. Pero nada, hay muchas cosas de que hablar en este tema. Por ejemplo, Yeshua nunca dejó de guardar la Torá, como vimos en varias citas, hay muchas más. De hecho, a él le preguntan, el joven rico le pregunta: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para obtener vida eterna? Él dice, como cualquier rabino hubiese dicho: guarda los mandamientos. ¿Sabe? Que él no se alejó de su judaísmo. Él lo que quería era que el judaísmo purificar la fe, ¿no? Llamar a la gente al arrepentimiento. Y de hecho, él dice: yo he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en otro pasaje dice
los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Por eso él iba con las personas que necesitaban escuchar el mensaje. O sea que para él, esto no es un club de santos, sino esto es un hospital de necesitados, ¿no? Pues en ¿Tú ese sabes sentido, qué tema sería bueno después abordar? Yendo por esa línea de lo que estás hablando, ¿verdad? De que Yahoshua, ¿verdad? Directa, él vino a las ovejas perdidas. El tema que siempre hablamos tú y yo, entre la cuestión de los gentiles y el pueblo de Israel, ¿verdad? Que es un tema bastante complejo, bastante controversial, pero que es importante hablarlo porque, por ejemplo, Jesús en una le dice a sus discípulos que no vaya a donde los gentiles, que no vayas a donde, que eso tiene, ¿verdad? Una explicación. sí, sí, suena difícil, pero yo creo que era el momento en el que él estaba. Igual con lo de la mujer de Canaán, pero eso sería un buen Exacto. tema como bastante, es controversial, pero a la misma vez es bien, es bueno que se plantee porque no todo el mundo sabe manejarlo. Y quizás se Sí, puede interpretar como que, pues los gentiles estamos, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? pero vamos por parte, porque ya la charla que dimos fue, ¿verdad? El contexto hebreo del Nuevo Testamento. Hablamos de Juan el Bautista como pues, probablemente un esenio. El genio. Hablamos de Yeshua, el judaísmo de Jesús, y cómo se alinea con la escuela farisea de Gilel, que en cierto sentido el judaísmo de Jesús tiene influencias esenias en varias interpretaciones, pero en la mayoría, y de hecho fue iniciado con Juan el Bautista, con el bautismo, que ese es otro tema, por esa línea profética esenia de Juan. No, yo hablé algo de eso en uno de los temas del bautismo, ¿verdad? Y de alguito de, no tan Okay. profundo, pero hablé alguito de eso. Pues lo otro que yo les quería decir es que Jesús ni sus discípulos conocieron otra religión. Guardaron el sábado, guardaron la Torá, y todo lo que enseñaron se da dentro del contexto del judaísmo del primer siglo. Y lo que enseñan a seguir a los gentiles creyentes también tiene su lógica dentro del judaísmo, ¿no? Que después de eso hubo una ruptura y al haber la ruptura, pues dejaron de nutrirse de los creyentes hebreos y entonces tratan de justificar ciertas prácticas sin necesariamente entender de dónde Pablo las saca. Y ahí se dan ciertas confusiones, ¿no? Pero todo lo que sucede en el Nuevo Testamento se da dentro del contexto hebreo. Y pues no tenían iglesias, ni tenían cristianismo, ni tenían una nueva religión aparte. Eran judíos que creían en el Mesías. De hecho, como les dije, a Pablo cuando lo acusan de ser líder de la secta de los nazarenos. Y, ¿verdad? Para repetir otra cosa que ella había dicho. Y eso lo puedes citar, Carlos, para que la gente lo tenga, o lo puedes escribir ahorita. Sí, ¿De lo dónde tengo aquí. está? Eso está. Voy a buscarlo, espérate. Para escribirlo ahora mismo. Ok. De hecho, los creyentes, los seguidores de Yeshua nunca se llaman a sí mismos cristianos. La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces son personas de afuera que los llamaban a ellos cristianos, o sea que era como en forma de burla. Esta gente, los que están obsesionados con el Mesías, en hebreo sería Meshijim, que le llamaron, ¿no? Y en otra que dice, mira, si les llaman Meshijim, no se turben por eso, ¿me entiendes? No cojan lucha. Esas son las 3 veces que utilizan la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. En ninguna vez Pablo dice yo soy cristiano, en ninguna ocasión. Sin embargo, él dice que es judío en un montón de veces. Y Lo que dice, pasa es que hay un problema con la palabra Cristo, ¿verdad? Ya hay un problema de traducción con la palabra Cristo de por sí. Disculpa que te ok, interrumpa. Sí. pues mira, eso es verdad ustedes búsquenlo para que abran la curiosidad.
En Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso es lo que dicen, esa es la acusación, porque si Pablo hubiese inventado una nueva religión, lo hubiesen acusado de inventar una nueva religión y ahí sí que se hubiese buscado tremendo lío. Pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Ahí lo acusan de ser parte de la secta, cabecilla de la secta de los nazarenos y de promover sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Ok? Judíos específicamente. No dice de convertir gentiles. Dice, ¿por qué? Porque la iglesia de Romanos, la iglesia de Corinto, la iglesia de Efeso, eran comunidades judías, eran sinagogas. La palabra iglesia lo que quiere decir es congregación o asamblea. Lo que pasa es que pues, las traducciones y sus problemas. Y mira lo que dice Pablo en su defensa. Pero esto les confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Ves? Él nunca dice, no, ya yo no sigo eso y ahora sigo esto otro. No, para nada. ¿Ok? Inclusive cuando Pablo, antes de su experiencia en el camino de Damasco con Yeshua, dice, Saulo respirando aún amenazas, esto está en Hechos 9 del 1 al 2, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de camino, los trajere presos a Jerusalén. ¿Dónde estaban los seguidores de ese camino? En las sinagogas de Damasco, no estaban en las iglesias los domingos. Eso no existía, eso años después. Y sobre los nazarenos, por ejemplo, Epifanio, que los declara herejes, ¿verdad? Porque si no eres lo que yo soy, pues eres un hereje. Pero estos no se llaman nazarenos, sino nazarenos. Sin embargo, son simplemente judíos completos. Usan no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, como hacen los judíos. No tienen ideas diferentes, sino confiesan todo exactamente como lo proclama la ley y a la manera judía, excepto por su creencia en el Mesías, si se quiere. Porque reconocen tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas y declaran que Dios es uno. Esa declaración de Dios es uno, pues es el Oye Israel, del cual Jesús habló y que es un mandamiento en Deuteronomio, ¿verdad? Y que Jesús es, y que su hijo es Jesús el Mesías. Están adiestrados solamente en el hebreo, porque entre ellos la ley completa, los profetas y los escritos se leen en hebreo, como ciertamente se hacen entre los judíos. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solamente en lo que siguen. Están en desacuerdo con los judíos porque no han venido a la fe del Mesías, pero como aún están dirigidos por la ley, la circuncisión, el sábado y el resto, no están de acuerdo con los cristianos. No son nada más que judíos. Tienen la buena nueva, según Mateo, muy completa en hebreo, porque es claro que ellos aún la preservan en el alfabeto hebreo como fue escrita originalmente. Dijo Epifanio, uno de los padres de la iglesia, que Mateo fue escrito en hebreo, ¿verdad? Porque hay algunos eruditos académicos que dicen que el hebreo se había perdido para ese tiempo, lo cual dice la teoría no es apoyada ni siquiera por el Nuevo Testamento, que dice que Jesús y Pablo hablaron en hebreo en varias ocasiones. Hay textos en arameo que es lo más cercano a lo que se hablaba, ¿verdad? Comúnmente, que no es de extrañar de que fueron, o sea, que hubo libros en hebreo. Exacto, mira, Jerónimo también, otro padre de la iglesia, dice de los nazarenos, los describe como los que aceptan al Mesías que no observan la ley. Pues, ahí está, la historia es la historia y pues uno tiene que estar dispuesto a alinearse con las verdades que uno va aprendiendo, que la verdad hace libre al ser humano. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, yo creo que ya está aquí, está bueno. Sí, hay mucho más, pero el tiempo es corto. Corillo, les voy a dar
un minuto, si alguien tiene una pregunta, si alguien entró tarde y quiere saber más o menos que una síntesis así rapidito de lo que estábamos hablando. Si no, pues nos fuimos, en verdad, porque le hemos dado, yo creo que esta ha sido de las charlas más largas que yo he tenido y más interesante, ¿no? Y más interesante y que más concurridas en cuestión de la gente comentando, ¿verdad? Y eso está muy bien porque, pues, se denota que el tema es, bueno, es que lo dijimos y se sobreentiende, es un tema bastante que trae debates acalorados, trae muchas pasiones, porque pues muchos de nosotros estamos criados en un sistema que nos ha enseñado de una forma, o nosotros mismos nos hemos enseñado de una forma, hemos leído autores que quizás no necesariamente tienen la verdad, y pues de esto se trata, ir poco a poco. Yo en esto no soy un erudito, pero saben que lo digo para que lo entiendan. Desde hace mucho yo llevo con esta cantaleta de entender la raíz hebrea, ¿verdad? Y empecé, y es uno de los temas que más sé, con la palabra Cristo, y empecé con esa cuestión. Y me encontré, después de muchos años, a un amigo, ¿verdad? Que hace tiempo no sé de él, que se llama Mischa, que él estudiaba, ¿verdad? Él se considera como un erudito de la cuestión hebraica, ¿verdad? Él tiene una visión bien diferente, totalmente radical, distinta a lo que Carlos propone, y él utiliza mucho los textos que nosotros conocemos como los apócrifos, al igual que yo también, él utiliza mucho el texto. Dime, Carlos. Yo te voy a ir dejando, hermano. Pues dale, Gracias. seguro. Te dejo ahí para que siga explicando y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Dale, gracias a un millón. Un abrazo, bien. Dale un abrazo. Pues Corillo, para terminar, porque verdad nos extendimos mucho, pero en verdad a mí este tema me gusta mucho y no tengo problemas con darle larga, porque lo cogí de hecho para eso mismo, cogí el día para eso, para poderme alargarme. Nada, lo que estaba diciendo es que yo no soy, ¿verdad?, un extraño en este tipo de temática, porque siempre he tenido esa cuestión de buscar las raíces de las palabras que utiliza el Nuevo Testamento, desde la palabra Nuevo Testamento, los términos, la terminología del Nuevo Testamento, Cristo, buscar ciertos conceptos de la gracia, y lo del sábado, todo eso. Yo llevo años en esa como diría mi mamá, cantaleta. Y es interesante, ¿verdad? Porque te lleva a unos caminos, que uno dice, hasta te derrumba ciertas cosas. Por ejemplo, algo que yo siempre he estado luchando es con el concepto de la Trinidad, que cuando uno estudia toda esta cuestión hebraica, pues se derrumba hasta cierto punto, porque como dice Carlos y como trata de plantear esa visión, no se trata de crear una nueva religión, que sería el cristianismo, ¿verdad? Sería seguir la línea. ¿Qué opino de rastafarianismo? Pues mira, que se alinea hasta cierto punto con la misma visión hebraica, ¿verdad? Viendo a Selassie como el Mesías, como un Cristo, como un rey, ¿verdad? Que es la misma visión. La única distinción, ¿verdad? Que siguen la misma, se puede decir que seguimos la misma visión judeo-cristiana hasta cierto punto, y hasta a veces, ¿verdad?, mistérica, de algunos conceptos esotéricos y místicos, como la resurrección, ay Dios mío, un abrazo, las vidas pasadas, muchos conceptos que son orientales, ¿verdad? Porque Rastafari tiene mucha influencia en lo que es el hinduismo en Jamaica, ¿verdad? Y con conceptos totalmente judeocristianos que amoldamos a una realidad afro-caribeña, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero de eso podemos hablar después. Nada, yo voy a cerrar. Ya Carlos se fue, que es el hombre que estaba hablando. Gracias, Avi, por preguntar, y un abrazote bien fuerte. Muchas bendiciones. Eso, podemos hablar de Rastafari en una charla.
Corillo, de verdad, gracias a todos los que participaron, súper mega gracias a Carlos que participó y su ponencia fue súper cool, en verdad, y un día específico, ¿verdad? Que todo el mundo está en sus iglesias o está viendo, está leyendo los textos bíblicos, ¿verdad? Estamos en el Jueves Santo. Y nada, el sábado, siempre hago el anuncio, ¿verdad? El sábado voy a estar con Gustavo y con Jerome, dos personas que conocí, ¿verdad? Trabajando en una cocina de una iglesia, ayudando, ¿verdad? A la gente que no pueden tener un plato de comida todo el tiempo. Vamos a hablar de arte, ¿verdad? Ellos son artistas los dos y ambos son maestros, ¿verdad? Y ambos son activistas. Vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿verdad? El domingo con Yaya. Y nada, compartan los videos, Corillo, para que más personas puedan compartir y podemos tener esta dinámica, ¿verdad? De las charlas. Siempre lo repito y es la visión, ¿verdad? Es la visión, por eso es que siempre lo voy a tratar de repetir, de que traten de compartirlo para donde más podemos llegar y escucharlo. No podemos escucharlo, podemos leerlo, pero así también podemos conocer personas que podemos hacer luego, ¿verdad? Otros videos, no tan solo de 2, de 3, de 4. Lo importante es esto y estar abiertos, ¿verdad? Como lo dije al principio, no tenemos que estar de acuerdo con todo, ¿verdad? Pero sí tenernos un respeto y esa es la base. Pero nada, mi gente, muy buenas noches y espero verlo el sábado y el domingo.